Comunión con Dios, escrito por Charles H. Spurgeon, John Owen, Thomas Brooks, John Flavel, Matthew Barker, Benjamin Keach, narrado por Gabriel Fuertes, copyright 2023, Felipe Chavarro Polanía, Inc. Production copyright 2023, Felipe Chavarro Polanía. ¿Qué es la comunión con Dios? Por Matthew Barker. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. El tema que voy a tratar es la comunión con Dios, cómo alcanzarla y cómo mantenerla de forma tan constante como seamos capaces en este mundo. El tema es elevado y copioso, y se habla mucho de él, y se relaciona principalmente con la experiencia cristiana. Y esta es la manera de tener comunión y compañerismo con Dios, como dice el texto. Si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Ahora bien, por unos con otros, algunos dicen que el apóstol se refiere a los santos a quienes escribe. Nosotros y vosotros tendremos comunión, nosotros los apóstoles y vosotros los creyentes. Pero debemos entender más bien que el apóstol habla aquí de la comunión que Dios tiene con su pueblo y ellos con Él. Un antiguo manuscrito griego tiene en el texto con Él, es decir, Dios y nosotros tendremos comunión unos con otros. Y así debemos entenderlo en ese sentido. Porque el apóstol no está hablando aquí de la comunión que los santos tienen entre sí, sino de nuestra comunión y compañerismo con Dios, como en el versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. Luego añade, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Ahora procederé a hablar del tema en sí. ¿Qué es esta comunión con Dios? La palabra en el griego, traducida comunión, significa común. Por lo tanto, importa algo que es común y mutuo entre Dios y nosotros. Como la comunión entre los hombres importa algo mutuo en cada lado. Así nuestra comunión con Dios es activa o pasiva. Activa en lo que pasa de nosotros a Dios, y pasiva en lo que se comunica de Él a nosotros. Primero, activa por nuestra parte. Consiste en las operaciones divinas de nuestras almas hacia Dios, cuando las facultades del alma tienden hacia Él y terminan en Él, cuando la mente se ejercita en la contemplación de Él, y la voluntad en elegirlo y abrazarlo, y cuando los afectos se fijan en Él y se centran en Él. Por nuestros deseos lo perseguimos, por nuestro amor nos apegamos a Él, y por el deleite lo aceptamos y nos recreamos en Él. Segundo, pasiva por parte de Dios. Nuestra comunión con Dios consiste en que participamos de Él, y en que Él se comunica a nosotros. Esta comunicación de Dios a nosotros en nuestra comunión con Él es especialmente en estas tres cosas: luz, vida y amor. Primero, en la luz. Me refiero a la luz del conocimiento y del entendimiento espiritual, por la que somos capaces de discernir espiritualmente las cosas espirituales. Esto es lo que el apóstol llama el brillo de Dios en nuestros corazones. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 6. Y ver la luz en la luz de Dios por el salmista, Salmo 36, verso 9. Segundo, en la vida, por la cual somos hechos partícipes de la vida de Dios, aunque en un grado inferior, y ya no estamos alejados de la vida de Dios como el apóstol declaró que estaban los gentiles, Efesios 4, verso 18. Y por esta vida de Dios debemos entender lo que la Escritura llama santificación, porque la santidad es la vida de Dios en el hombre. Porque cuando Dios santifica a un hombre, vivifica el alma que estaba muerta en el pecado y la hace participar de la vida divina, o la vida de Dios, que en otra parte se llama participación de la naturaleza divina. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 4, y una renovación del hombre, en el conocimiento según la imagen del que lo creó. Colosenses 3, verso 10. Tercero, en el amor. Dios comunica su amor también en el sentido y en el gusto del mismo al alma, lo que el apóstol llama derramar el amor de Dios en el corazón. Romanos 5, verso 5. De modo que, en esta comunión con Dios, no solo tenemos la teoría de su amor en nuestras mentes, sino algún gusto y experiencia de Él en nuestros corazones. Bajo esto se incluye toda la paz, la alegría y el consuelo que brota de esto para el alma,
que surge de la comunicación del sentido de su amor a nosotros. El apóstol Santiago expresa esta comunión con Dios en ambas partes cuando dice: «Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros». Santiago 4, verso 8. Y Cristo expresa ambas cosas también en estas palabras: «El que me ama guardará mis palabras, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada en Él». Juan 14, verso 23. Expresa la parte activa de la comunión con Dios mediante nuestro amor a Él y la observancia de sus mandamientos, y la parte pasiva mediante su propia venida y la de su Padre a nosotros para hacer su morada con ellos. El apóstol Juan los expresa como nuestra morada en Dios y la morada de Dios en nosotros. Habitamos en Dios ya sea por la fe en Él, por lo cual lo hacemos objeto de nuestra confianza y dependencia, o especialmente por nuestro amor a Él, como lo expresa allí. El que habita en el amor, habita en Dios. Primera de Juan, capítulo 4, verso 16. Y entonces la morada de Dios en nosotros es la comunión con Dios en la otra parte, que consiste en una comunicación de Él mismo a nosotros. Pero debemos pensar sobriamente en esta comunión con Dios. No es una transformación del alma del hombre en la esencia y el ser divinos, como si el hombre fuera hecho Dios, engullido por Él, y perdiera su propia existencia y ser en Dios. Tampoco es una mezcla del ser de Dios con el ser de la criatura, como el agua y el vino se mezclan, de modo que la naturaleza de ambos se pierde en esa mezcla, porque no es así con los ángeles en el cielo o los espíritus glorificados allí. Todavía conservan su propia naturaleza y ser, aunque están en la más alta comunión con Dios. Tampoco es así entre la naturaleza humana y la divina de Cristo, como si estas dos estuvieran mezcladas y perdieran sus propias y distintas naturalezas la una en la otra. Aunque la naturaleza humana y la divina de Cristo tienen una unión y comunión muy estrecha entre sí. Consigue y mantén la comunión con Dios. Tu fuerza para estar de pie y tu fuerza para resistir todos los asaltos proviene de tu comunión con Dios. La comunión con Dios es lo que te hará permanecer firme y triunfar sobre todos los enemigos, dificultades, peligros y muerte. Thomas Brooks. Hay comunión y compañerismo con todas las personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y su amor, separada y distintamente. Esta es la comunión que Juan sostuvo y que el Consolador prometió a los apóstoles y los llevó a ella, y a la que el apóstol nos llevaría y nos pondría a buscar. Ahora bien, existe una comunión implícita con todas estas personas, de modo que si mi corazón se ve afectado por el amor de una, puedo conocer el amor de todas las demás. Thomas Goodwin.